Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer. Hay dos millennials en el gabinete. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, y tú. Mi primera pregunta es, ¿estás harto de que te lo recuerden? No, más bien yo creo que ya me acostumbré a que nos lo recuerden. Andrés Manuel tomó la decisión de invitar a dos jóvenes como parte de su equipo y bueno, pues estamos ahí con una mezcla entre diferentes edades Sí. en medio del gabinete. Sí, pero si eres muy joven, Román, ¿no te intimida la responsabilidad? A estas alturas del partido no, uno ya se acostumbra prácticamente. Al principio sí, tendría que yo a lo mejor preguntarle a mis contrapartes si también les molestaba o a alguno le molesta. Yo creo que no, llevamos una muy buena dinámica, nos llevamos muy bien, indistintamente de género o edad. Creo que llevamos una muy buena relación todos en el gabinete. Para dar un panorama a vuelo de pájaro de lo que te propones en la SEDATU, voy a citar lo que tú mismo has considerado los ejes de tu administración. Revisar las viviendas abandonadas, ya que hay alrededor de 6 millones de viviendas abandonadas en el país. ¿6 millones? La cifra es prácticamente 5 abandonadas o en desuso, que son dos variantes que hay que diferenciar. Uno, que abandonada es prácticamente que ya no hay nadie quien habita. En desuso es que puede haber un uso, pero no es continuo. Puede ser una vivienda de fin de semana, pero que al final de cuentas no cumple un elemento central, que es darle, digamos, un espacio a una familia de tiempo completo. Entonces, sí, es un número bastante grande y es un problema, digamos, en un país que requiere mucha vivienda y a la vez es un país que presenta estas características. Ahora, esas casas habitación que están en desuso, pero que tienen dueño, ¿qué puede hacer la SEDATU al respecto? No se puede hacer mucho al respecto, pero en el caso de las viviendas abandonadas, sí. Si bien depende de esa vivienda, digamos, cómo fue obtenida, el tipo de crédito, para nosotros es un claro indicador de que el modelo de vivienda y de desarrollo urbano y desarrollo territorial en el país ha mostrado grandes problemas. A principios de los 2000, 2006, 2007, 2008, el Estado mexicano optó por un modelo de una producción masiva. Nosotros podemos decirlo, le decimos que es una producción fordista, un prototipo que se replica continuamente. Y ese tipo de vivienda que hemos visto y tenemos los datos de que está presentando un problema de abandono, sobre todo en la parte norte del país. Ahí es donde los estados de la frontera norte, donde mayor abandono de vivienda estamos encontrando, y es un factor que llama la atención de por qué estamos viendo ese patrón de viviendas abandonadas en estados que tienen una rotación muy importante de trabajadores. Pensemos en las maquilas, que son trabajadores que vienen por turnos, que vienen un periodo y que se mueven o que están buscando poder cruzar la frontera, llegar a Estados Unidos y que en muchas ocasiones obtienen un crédito, pero que al final de cuentas esa vivienda no representa una opción viable a largo plazo. Otra cosa, dices, financiamiento para adquirir vivienda nueva o para mejorarla. Sí, si bien ahora es uno de los temas que estamos ahorita trabajando con los institutos nacionales de vivienda, Infonavit, Foviste u otros, también es el hecho de que tenemos que buscar mecanismos para poder dotar de oportunidades a aquellos que requieren una vivienda, pero que no siempre es una vivienda nueva. Vemos que también gran parte de las necesidades recaen en ampliaciones o mejoramiento de las actuales viviendas. Entonces tenemos que buscar, como Estado mexicano, la posibilidad de que también estas personas, estos mexicanos, se encuentren no solamente en modelo de una vivienda nueva, sino que también tengan esa opción de poder construir bajo, digamos, sus propios mecanismos una vivienda que pueda satisfacer sus necesidades. ¿Y ya están abiertos estos créditos? Estamos trabajando, estamos viendo cómo podemos ampliar ese tipo de líneas de créditos. Una línea de crédito que existe hoy en día la tiene Infonavit, Mejoravit, pero estamos viendo cómo podemos, de forma conjunta, trabajando con el instituto, con la parte de administración del instituto, ampliar el crédito para que
digamos, un trabajador tenga mayor solvencia y que pueda realmente construirlo. Es un crédito muy pequeño, realmente es un monto para ciertas modificaciones en las casas, pero estamos viendo también la posibilidad de que mucha gente, sobre todo en el sur-sureste, pero también en el norte, tienen terrenos grandes y que son esos terrenos donde realmente pueden fincar y ampliar su propia vivienda. Ahora, en el mundo de la cultura estamos llenos de inmuebles que están abandonados y siempre estamos luchando, por ejemplo, los teatristas, para recapturarlos, volverlos a traer a la cultura. La Ciudad de México está llena de teatros abandonados que ningún Las zonas centro. teatrista tiene el dinero suficiente para poner a trabajar. ¿Hay alguna conciencia de esto? Por mi parte, digo, en forma personal, sí. Yo creo que hay un tema que podríamos trabajar y que se debería de trabajar con las autoridades locales de la Ciudad de México, pero supongo que el mismo proceso de abandono también se encuentra en otras zonas históricas de diferentes ciudades, llámese Guadalajara, Así es. Monterrey. Podríamos, yo creo que como federación deberíamos de buscar las posibilidades para que esos inmuebles que al final de cuentas su ubicación y en muchos casos son fachadas catalogadas, Sí. empecemos a buscar los mecanismos de poder regenerarlo, porque al final de cuentas el valor agregado de esos espacios, y Así más es. si son fachadas históricas, sería muy importante que las autoridades locales y también la federación podamos encontrar mecanismos, programas para poder rescatar estos espacios. El sismo. El sismo dejó muchos Sí. edificios dañados. ¿Qué se está haciendo al respecto? Mira, nosotros hemos encontrado, digamos, una historia compleja, pero que al mismo tiempo tenemos que, y hemos venido construyendo mecanismos para atender a estas familias que fueron afectadas en el 2017. ¿Qué pasó en el 2017? El Estado mexicano optó por una solución rápida, que fue entregar apoyos a las familias que en ese entonces se censaron. Para bien o para mal, algunas familias sí entraron, otras no. Sí. Se determinó dos categorías prácticamente. Una que eran daños parciales y otro que ellos denominaron daños totales. Ujú. Los daños parciales iban un monto aproximadamente de 30,000 a 40,000 pesos, daños totales hasta 120,000 pesos. Se hizo ese censo de forma rápida, express, se hizo un padrón, se empezaron a entregar las tarjetas. Pero ¿cuál fue el problema en el fondo? Que muchas de estas familias no recibieron un acompañamiento técnico. Si bien algunas recibieron los mecanismos o los insumos, muchas de estas familias no tienen un conocimiento y no tienen por qué tener un conocimiento de los sistemas constructivos, cómo mejorar en tal caso una columna, una losa, cómo reforzar una estructura. Y eso fue gran parte de la información que desde Transición nosotros fuimos recopilando y que hoy en día prácticamente en lo que consiste en vivienda, lo que hemos hecho desde que entramos en funciones es prácticamente regresar a campo, hacer el levantamiento de nuevo, verificar que aquellas familias que recibieron los insumos realmente los utilizaron sí o no para poder solventar los problemas de sus viviendas, y nos encontramos en muchos casos muchas familias que no fueron censadas y otras familias que recibieron los apoyos, pero que eran apoyos determinados de forma muy general. Y lo que nosotros estamos haciendo es yendo familia por familia, haciendo proyecto por proyecto. ¿Y qué porcentaje ya está reconstruido? Tenemos un avance, nosotros estimamos concluir este año con aproximadamente 60,000 viviendas en proceso de reconstrucción. Esa es nuestra meta, pero también hay una posibilidad de que no vayamos a concluir todas las viviendas que fueron dañadas En todo el y que sexenio. vamos a seguir para el próximo año. Pero digamos, con el primer recurso año. que hoy en día tenemos, lo que es el Programa Nacional de Reconstrucción, ese es el monto con el cual vamos a trabajar, pero también nosotros tenemos la obligación de hacer esta coordinación intersecretarial, porque también hay temas de inmuebles históricos que fueron dañados, también hay escuelas que fueron dañadas, también hay centros de salud que fueron dañados, y hay otros fondos, no solamente lo que corresponde al PEF 2019, sino también hay fondos como el Fonden, seguros, y todas estas diferentes bolsas, lo que nosotros estamos haciendo en la Secretaría es la coordinación de cómo se están implementando,
Y es una tarea compleja porque es un trabajo con diferentes actores, pero también con diferentes órdenes de gobierno. Román, digo, el sector de la construcción ha sido por excelencia el sector donde los funcionarios nos han robado. ¿Has localizado los indicios de un saqueo al SEDATU? Yo creo que lo que hemos encontrado, sobre todo, son inconsistencias en la información que nos dejaron, muchos archivos inconclusos, muchos procesos de entrega-recepción cuando nosotros llegamos, en los cuales hemos levantado las observaciones, pero todo apunta a que esta investigación que se realizó anteriormente de la estafa maestra es una investigación muy bien estructurada y que denota una realidad donde sí nosotros consideramos que hubo desvío de fondos y que hemos entregado toda la información tanto a la Secretaría de la Función Pública como a la Fiscalía. ¿Qué cálculo tienes de cuánto dinero se desvió? Ese cálculo espero que lo esté llevando a cabo la Fiscalía o la Secretaría de la Función Pública porque es muy difícil poderlo cuantificar. O sea, lo que estás diciendo, déjame Sí. tratar de hacerlo simple, si es posible, es que hay mucha documentación de dinero que finalmente no hace sentido y que podría ser la pantalla detrás de la cual hubo hurtos. Exactamente. Y nosotros consideramos, hemos tenido muy buena, vínculo de colaboración y constantemente en comunicación con la Secretaría de la Función Pública y con la Fiscalía. Y nosotros esperemos que pronto ellos, como instancias autónomas y que tienen, digamos, las atribuciones correspondientes, puedan ya hacer los procesos administrativos correspondientes y en tal caso fincar responsabilidades. ¿Cómo evitar que suceda de nuevo lo mismo? Si es histórico, que es a través de la construcción que el Estado se saquea a sí mismo. Muy buena pregunta. Yo creo que en primera instancia tiene que ver con un cambio de mentalidad del funcionario público. Tenemos que de alguna forma entender que a pesar del marco normativo, que yo creo que en México es bastante grande, creo que es la forma en cómo son seleccionados y la composición de los equipos técnicos dentro de las instituciones. Porque por más que uno pueda blindar o quisiera blindar con Papel. mil formas de procedimientos, que en el fondo a veces nos vuelven mucho más lentos operativamente, sí, creo que es la forma en cómo vamos estructurando los equipos de trabajo. Esa confianza uno al otro en decir, yo no vengo aquí a hacerme rico, donde para nosotros la premisa número uno es la honradez. Gracias, Román, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Muchas gracias. No, muchísimas gracias.